Dumai 4, gran punto que todos creemos conocer bien y que yo tengo la sensación que todavía es un gran desconocido. Para el análisis de los ideogramas de Dumai 4 voy a hacer un muy somero resumen de un estudio que hicieron en una de las reuniones de los franceses en el Banquet de Point, en el número 74, reunión en la cual, aparte de otros aspectos, examinaron en detalle los aspectos teóricos de este punto. El primero de sus ideogramas, el más conocido, es Ming-Men. En los textos antiguos, Ming significaba comandar, dar una orden, imponer la propia voluntad, conferir una misión. También decreto, instrucciones, prescripciones, así como duración de la vida, don del cielo, dotación natural, cualidades innatas, designio, suerte, destino individual, también informar, advertir, decir o respuesta a un acto de adivinación, dar, acordar a un inferior, conferir una dignidad, nominar para un cargo, instruir, enseñar, esclarecer, destinado, comandamiento de un estado, gobierno, fijar, determinar, dar un nombre, el nombre era la identidad, poder superior, autoridad soberana y también documentos oficiales. En el lenguaje filosófico, Ming significa el decreto por el cual el cielo llama al hombre a la existencia y le fija un destino. Por otra parte, la etimología de Men es una puerta de dos batientes que contiene la idea de convergencia. Beni Kasuto nos informa de que hay 3 ideogramas que se denominan Ming. El que tenéis en la parte superior, a nivel del cielo, es el mandato. El que tenéis debajo, a nivel de la tierra, es la luz. Y el del centro, a nivel hombre, es el nombre. Por tanto, dice Beni Kasuto que se trata de un misterio, el de arriba, el cual, pasando por un nombre, el hombre, otorga la luz en la manifestación. Es interesante ver cómo también se denomina Ming, el punto nudo de Taiyang en el ojo, el punto vejiga 1. Este es el Ming, el mandato, destino, y no la luz como podría creerse. Es la luz, nos dice Gilles André, que aparece en la meditación, que parte del centro del cerebro, el cual corresponde a la consciencia. Es el tercer ojo. Al principio, Ming-Men estaba vinculado al ojo y al cerebro, y no fue más tarde, hacia el siglo I después de Cristo, que fue vinculado al riñón derecho. Dumai 4 también recibe el nombre de Shu Lei. Sin extenderme demasiado, la etimología de Shu tiene que ver con un gusano de seda que está en marcha, cómo avanza. Y desde la perspectiva de medicina tradicional china, este ideograma expresa la pertenencia, la dependencia, así como la relación específica de un meridiano con su propia víscera. La etimología de ley es ligar o organizar con un vínculo una cantidad de objetos. Así, su sentido general es acumular, apelotonar, pero también repetido o sucesivo. Y pronunciado con otro tono, también significa, y lo digo porque puede ser significativo, comprometer, implicar, molestar, estar comprometido, falta, crimen, estar en deuda, obligación, fatigado, agotarse, confiar a, cargar con o fardo, pena o prueba. Y de hecho, Dumai 4 es el único punto de acupuntura en tener este ideograma ley entre sus definiciones. Pasemos al siguiente. Otra definición de Dumai 4 es Jing Gong. Jing es este grano de arroz
escogido y decorticado, y por tanto también significa la elección de lo superior, élite, puro, depurado, simple, desnudo, sin artificio, así como fino, sutil, delicado. Es la parte más sutil, la esencia, la quinta esencia, el producto del refinamiento o la destilación. En medicina china recibe el nombre de Jing el modelo de cada vía personal y base de su mantenimiento. Y también el esperma es el Jing, ¿no? Es el que conocemos. Pero a nivel filosófico, el significado de este ideograma es la potencia de vida que dibuja y mantiene específicamente a los seres. En lenguaje taoísta es la forma más sutil de la vida, la energía sexual, la fuerza vital, los elementos líquidos y yin del cuerpo, así como también el primer estadio de la obra alquímica. Pero este Jing viene acompañado de Gong, cuya etimología nos habla de un gran edificio o varios apartamentos bajo un mismo techo. En los textos antiguos entendían este ideograma como palacio, palacio imperial, residencia del soberano, casa, establecimiento, morada, edificio, también lugar cerrado, habitación o cabana funeraria con un muro que lo circundaba y lo cerraba. También recibían este ideograma la sala donde estaban las tabletas de los ancestros o el templo de los ancestros. En el lenguaje chino actual también recibe el significado de matriz o útero, probablemente derivado de esta noción antigua de circundar y poner en clausura. Y para acabar con sus ideogramas, el último es Zhu Zhang. En las inscripciones oraculares antiguas, Zhu significaba ramas de bambú que estaban presentadas a lo largo de una ofrenda de ritual. Hoy en día significa bambú, planta que simboliza la firmeza del carácter y la fidelidad al deber, la firmeza exterior aliada a la vacuidad interior, y también el verdor durante el invierno. Las tabletas de bambú que sirven para escribir las cartas o las misivas también reciben este ideograma Zhu. Y finalmente, Zhang es el otro ideograma que posee Dumai 4 que no lo posee ningún otro punto de acupuntura, que significa caña o bastón, que es empleado para tenerlo en la mano, apoyarse sobre él, contar con él, o también significa indirectamente apoyo. Recapitulemos de qué nos están hablando estos ideogramas. Para empezar, Ming Men nos habla de la puerta de la vida que tenemos en la zona posterior, en un punto de Dumai, hablaremos luego de las resonancias del norte, por el cual hay un mandato que les dado a la persona y que Jean-Marc Spie especifica que es el mandato de crearse y recrearse a cada instante. Por tanto, sobre Dumai 4 resuena no solo el inicio, la vida, sino su permanente recreación desde aquel lugar que nosotros no podemos ver. El segundo ideograma, compuesto de los caracteres Shu y Lei, nos habla de aquel gusano de seda que avanza lentamente y luego aquel concepto de Lei de estar comprometido, estar implicado, tener una obligación, algo relacionado con la fatiga y con agotarse, pero también con confiar. Jing Gong nos habla de la protección, el enclaustramiento de la esencia, de lo más sutil, de la quinta esencia. Y finalmente, Zhu Zhang nos habla de un bastón de apoyo de bambú, que es aquel material sobre el que se escribe y al mismo tiempo que está relacionado con las ofrendas de los rituales antiguos. Por tanto, un punto sobre el que resuena el mandato celeste de crearnos y recrearnos, pero que implica la dificultad de tener que seguirlo, la confianza que hay que poner en ello, el palacio o contención de la esencia más depurada de todas las energías, y que eso
sobre lo que está escrito es en lo que debemos apoyarnos. Es decir, por eso ha sido traducido muchas veces como la puerta del destino, ¿no? Porque es algo que ya está escrito. Siento esta tan larga introducción a los ideogramas que no siempre vamos a realizar, pero en el caso de este punto tan metafísico me parecía importante detenernos en ellos. Las indicaciones clínicas de Dumai 4 pasan de la parte alta a la parte lumbar y abdominal pélvica. Arriba nos encontramos con cuadros de plenitud y de viento, vértigos, epilepsias, convulsiones, cefaleas intensas, cuadros de opistótonos y también destaca el síntoma de acúfenos. Por lo demás hay dolor raquídeo, nada extraño en un punto de Dumai, y luego no hay nada de sintomatología torácica ni diafragmática. Vamos ya directamente a la zona lumbar, lumbalgia con rigidez que dificulta la flexoextensión, que es lo propio de un meridiano Tai-Yang. Lumbalgias crónicas, sobre todo a nivel de L2, en el origen de Dumai 4, así como lumbalgias por vacío de Yang Chi de riñón o frío o humedad, que es algo que comentaremos luego. También hay lumbalgia aguda irradiada al abdomen y a las extremidades inferiores, especialmente al orinar en ancianos. Perturbación interna aguda que afecta a espalda y abdomen, nefritis, uretritis y ahora ya vamos a la parte abdominal. Hemorragia intestinal, dolor herniario, clínica ginecológica femenina, reglas irregulares, metrorragias, dismenorrea, leucorrea, síntomas urinarios, poliaquiuria clara, enuresis nocturna, de nuevo en ancianos, incontinencia urinaria. Parecen síntomas más bien de deficiencia, ¿no?, de la función estíptica del chi. Diarrea matutina, diarrea mucosa, tuberculosis intestinal, espasmos y dolores de intestinos. Y de aquí pasamos a la base del tronco con hemorroides, sangreneces, fístula hemorroidal, hemorrágica en diarreas, prolapso rectal, prolapso uterino y en el hombre impotencia, espermatorrea, azospermia, disminución de la libido, frigidez. Y más abajo prácticamente nada. Ciatalgia o dolor o debilidad de los músculos glúteos, piriforme y gemelos, y gonalgia, que es muy típica de alteración de los vacíos de esencia de riñón. A nivel general, Jean-Marc Espy nos habla de enfermedades congénitas. Claro, es un punto que es el impacto del cielo anterior, tiene sentido. Secuelas de poliomielitis y he colocado aquí también el síntoma de eclampsia como síntoma general. Hay fatiga y lasitud, aversión al frío, sensación de frío profundo, pero no solo profundo, también en la periferia, frío en manos y pies, miembros helados. Y lo contrario, calor de las médulas, es decir, un calor interno sin sudor, calor en los huesos, en cambio con extremidades frías. Obviamente parece un calor por vacío, ¿no? Y es interesante que sea sin sudor. Me parece interesante porque este punto, Minmen, parece mucho más en relación con la esencia que con el yang de riñón. Y nos siguen describiendo el calor en los 5 zang, en el cuerpo con sensación de fuego interno,
y malaria con alternancia de fiebre y escalofríos. Parece un síndrome Xiao-Yang. Y hay 3 síntomas clínicos: sobrepeso, edema o edema en el anciano, que sí nos hacen pensar en un vacío de Yang Qi. El pulso es definido para la alteración de Dumai 4 en cuerda, Xian, y apresurado, Ji. Que de hecho parece otra contradicción, ¿no? Porque estamos hablando de un calor por vacío. Pero bueno, esto es lo que hay. Vamos a dejar los aspectos psíquicos para el final y pasamos a las acciones, y los autores anglosajones nos hablan de la acción de Mingmen como que refuerza el fuego de Mingmen, y los autores también suelen decir que calienta y tonifica el yang de riñón, incluso sexual, urinario, ginecológico, lumbar y de rodillas. Pero Peter Dettman discrepa, dice que no tiene este punto acciones claras de tonificar el yang de riñón, a no ser que se asocie a otros puntos como por ejemplo vejiga 23. Y Paul Kuderk coincide también. Cuando hay fatiga, Paul Kuderk afirmaba que no hay necesariamente vacío de yang. Ahora lo comentaremos. Este punto todos coinciden en que beneficia el Jing y Yuan Qi y que estimula la Yuan Qi a nivel de San Jiao. Esto es comprensible porque Nanji en el capítulo 25 nos decía que San Jiao es ministro y emisario de Mingmen, y se refiere a que es ministro y emisario de la potencia otorgada a Dumai 4 para que el hombre se cree y se recree. La imagen que yo tengo de San Jiao es como una malla inmaterial sobre la que nos sostenemos en contacto con el cielo anterior, permanentemente con el cielo anterior. De alguna manera, San Jiao sería como a nivel de los Zangfu, que es inmaterial, pero como el Fu que se asentaría o se apoyaría sobre Chongmai. Es la imagen que yo tengo, porque Chongmai es la potencia del hombre, ¿no? Entre el cielo anterior y el cielo posterior. Pero en realidad San Jiao es toda esta especie de malla que nos mantiene en contacto permanente con el cielo anterior, y es por esto que es el emisario de Mingmen. Y el tema aquí en cuestión está si verdaderamente calienta el yang de riñón, porque también dicen los autores anglosajones, reproduciendo los textos chinos, que refresca el calor, pero tanto en exceso como en deficiencia, tanto externo como interno. Y Nei Jing nos dice: en el momento en que este punto es atacado, Mingmen, el yang ha triunfado sobre el yin. El cuerpo está ardiente y la temperatura es más elevada. Obviamente el yang puede triunfar sobre el yin porque haya un yang predominante o un yin deficiente. Y mi idea general es que este punto está en extrema unión con la esencia, con el yin, con aquello más puro, ¿no? El Jing Gong. Pero del mismo modo que, claro, el emperador, que es el intermediario entre el cielo, y luego se giraba, ¿no?, para transmitir las órdenes, los designios del cielo al pueblo, pero el emperador hace una función simbólica, pero no actúa directamente, lo hacen sus ministros. O sea que tiene mucho sentido para mí lo que dicen Peter Dettman y Paul Kuder de que no tonifica directamente el yang de riñón, a no ser que emplees otros puntos como vejiga 23 u otros, ¿no? Este punto contiene algo más en relación con el yin y algo más metafísico. Y esto lo vemos también porque Sully de Morán dice de él que es un punto de reanimación. Claro, un punto de regreso a la vida. No vuelvas al cielo anterior antes de tiempo, ¿no? Dice que masajes o golpes repetidos vuelven la vida a los ahogados. Sully de Morán dice otra cosa interesante sobre este punto, que es que todos los meridianos cruzados pasan de inferior a superior del lado opuesto por este punto. Hay muchos cruces que ve Sully de Morán. No se refiere, no obstante, a Dumai, que creo que os había comentado que, según Sully de Morán, sigue 2 trayectos paravertebrales por
El lado derecho asciende hasta Dumai 20 y desciende por el lado izquierdo, y en Huijin, en Renmai 1, vuelve a cruzar, ascendiendo entonces ventralmente por el lado derecho y el meridiano desde Dumai 20 descendiendo por el lado izquierdo. Pero este cruce no se hace a nivel de Dumai 4, se hace en los polos entre la cabeza y el tronco, donde operan los meridianos extraordinarios primarios. La acción principal que Jean-Marc Espy contempla de este punto es que es el lugar del mandato que nos es dado del cielo de crearnos y recrearnos. Dice que es un punto del orden del cielo anterior y que controla toda la región situada entre, por delante y por debajo de los riñones, donde están concentradas las energías hereditarias y donde nace y crece la vida en cualquiera de sus planos. Y Paul Coderc lo especifica de una forma más concreta, dice acceso de la conciencia del sujeto al mandato de su destino. También comenta que Espy una cosa que se repite en muchos puntos, es que los puntos con el ideograma Men, Ming Men, que es la puerta de la vida, pero Men era este concepto de puerta batiente, es una puerta de una cierta importancia. Dice que son puntos que permiten una evolución, ya sea somática, energética, psicológica o espiritual, ya sea en el espacio o en el tiempo. Esto a nivel clínico significa que los puntos MEN pueden ser puntos requeridos en situaciones en las cuales la persona necesita dar un paso evolutivo. Lo que nos lleva a las indicaciones psíquicas de Ming Men, problema de identidad, no encuentra su lugar en el mundo. Con todo lo que hemos visto de los ideogramas, esto está clarísimo ahora. La vida le resulta un pesado fardo, falta de carácter, falta de confianza. Esto lo habíamos visto en el caso clínico del paciente aquel de la cama y las sábanas del vídeo de YouTube. También falta de vitalidad o debilidad crónica, tanto física como mental, pero es un problema de yin, de esencia. Shen fatigado. Lo mismo, no puede haber un Shen rutilante en una esencia precaria. Psicastenia. Sensación de estar acelerado en el interior, miedo y terror. Claro, un punto en contacto tan íntimo, tan abierto con el cielo anterior, también es un punto en contacto con todo lo que no sabemos, ¿no? Con el inconsciente. El inconsciente también tiene un estrato trascendente, como explico en el artículo de investigación de la página web. Para acabar con las acciones, hay un comentario curioso de Carlo di Stanislao que dice que algunos autores, y no sé a quién se refiere, dicen que Ming Men gobierna las vísceras curiosas Pao, el útero o envoltorios de gestación, y Dan, la vesícula biliar. Las Qi-Heng Sifu, que son 6, pueden estar acoplados de 2 formas distintas según Jean-Marc Espy, pero voy a resumir lo que nos afecta aquí, y es que en una de las categorías, Pao, el útero, y Dan, la vesícula biliar, se sitúan en el nivel hombre entre la tierra y el cielo. Tendría sentido porque son las vísceras que gobiernan la perennidad, pero en este sentido lo harían desde el nivel humano, en un punto cuyo mandato celeste es único y exclusivo para cada uno de nosotros, porque está condicionado a nuestra identidad y a nuestro destino. Sully de Morant nos dice de este punto que en tonificación tonifica Dumai, obvio, riñón, también obvio, cerebelo, ojos, occipital inferior, las zonas de influencia del meridiano, y los órganos sexuales, que son la reproducción relacionada con el yin y con el hecho de recrearnos también como especie. Y luego otra cosa muy interesante, que es que las extremidades superiores afectadas son las contralaterales y las inferiores las homolaterales, probablemente relacionada con esta acción que explica de que todos los meridianos
cruzados pasan de inferior a superior del lado opuesto por este punto. Y finalmente dice que su tonificación dispersa vejiga, que como al menos a nivel teórico sucedía con Dumay 3, pues bueno, veremos qué nos depara la clínica, pero como mínimo con lo que sabemos a nivel teórico no nos cuadra. Pero que no tengo mucha duda que si seguimos investigando, el señor Sully de Morán nos ganará la partida. Curiosamente, hay serias contraindicaciones a la estimulación de Dumay 4. Entre los textos yo me he encontrado que si la puntura es demasiado profunda puede provocar desvanecimiento y shock, que está contraindicado moxarlo en sujetos menores de 20 años por riesgo de provocar esterilidad. Claro, calentando mucho el yang de riñón puedes estar consumiendo el yin en una época precoz. También contraindicado moxarlo en vacíos de yin shui, estamos en la misma tesitura. Y contraindicado moxarlo si hay cuadros de calor, incluso calor por vacío, en cualquier parte del cuerpo. En este caso, si hay cuadros de calor, no moxar Dumay 4, Ming Men.